Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos en nuestra sexta o séptima, mal no recuerdo, parte del estudio bíblico de Romanos. Vamos por el capítulo 5, quedamos en el versículo 11. Habíamos visto, pues, en última, cómo Pablo nos llama a nosotros, gloriados por haber aceptado la salvación de Cristo. O sea, nosotros nos gloriamos por Jesucristo, o sea, a través de Cristo, aferrándonos a ese chaleco salvavidas, nos hacemos conocer ante todo el mundo como personas sabias, prudentes, personas virtuosas, ¿cierto? Dignas de honra. Eso es lo que se refiere en lo que vimos en el último versículo 5:11 de Romanos, que nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, o sea, a través de Cristo. En conclusión, lo que hemos visto es, lo último que vimos fue cómo es que el creer en Jesús y en sujetarnos a Jesús como nos salva o nos hace justo delante de los ojos de Dios. De esa manera somos propicios a Él, o sea, le quitamos la rabia, la ira, el enojo. Esto era lo que se me había escapado en el anterior capítulo, que una parte que se me escapó la idea era esto. Y no es que Jesús paga la ira de Dios por mí o paga los platos rotos por mí, o Dios le da una paliza a su hijo juicioso por culpa de lo que hizo su hijo desobediente. No. Sencillamente, Jesús paga un precio en el sentido de que tiene que sufrir las consecuencias o el costo de servir como medio o método para que Dios mira quién es un hombre justo o quién es un hombre injusto. Es justo delante de los ojos de Dios un hombre que ante la evidencia del amor de Dios expresado en Cristo y la evidencia del poder de Dios para darnos vida externa también expresado en Cristo, pues es justo que un hombre crea y dé las gracias por ese regalo. En fin, la salvación es un regalo de Dios. Cristo no la pagó en el sentido de que satisfizo un precio, sino que le costó llevarnos hacia ese regalo gratis. Esto fue lo que vimos en la última parte y de esa manera el apóstol Pablo ya concluye la tesis de que Dios no va a juzgar en que quién cumplió la ley y quién no, porque la ley en realidad demuestra que todos somos culpables, sino que Dios va a juzgar en quién le cree, en primer lugar, a Él y su justicia, y segundo, a Él y su misericordia, y los que no creen a eso. Entonces el Evangelio de Cristo, por un lado, permite a Dios mirar qué hombre es justo y quién es injusto, para así darle la vida eterna gratis. Ese perdón gratis. No hay que pagarlo, no hay que castigar a nadie. Sencillamente Dios decide olvidar el pecado. Y por otro lado, pues le permite a Dios mirar quién es terco, quién es tosco, quién es necio, que le están dando amor y le están regalando vida eterna y sin embargo se revela y saca la excusa, porque es una excusa de la incredulidad, para seguir en esa vida de desobediencia o enemistad con Dios. Entonces, ya Pablo hasta este punto ha demostrado, del versículo 1 al versículo 5, lo que vamos del 5, que en realidad Dios no va a juzgar por quién cumplió los rituales, la ley, los pactos, las ceremonias. No, Dios va simplemente a juzgar entre quien no creyó y quien no creyó. Y lo va a hacer a través de la persona de Jesucristo. Y nos deja abierta la posibilidad de entender de que esas personas que nunca escucharon del Evangelio también van a ser evaluadas de la misma manera, cómo reaccionaron frente a la revelación natural que tuvieron de Dios, ¿cierto? Pero el punto aquí es el papel que juega el Evangelio de Jesucristo. Y lo último que quedamos fue que nos muestra cuánto Dios nos ama y nos muestra el poder de Dios para darnos vida eterna. Entonces es justo creerle y también es injusto no creerle. Quiero hacerle dos preguntas. La primera, ¿me están escuchando bien? Y la segunda, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda? ¿Aclarar algo? Se escucha muy bien. Ok, gracias. Te estoy escuchando muy bien y no tengo ninguna duda. Bueno, continuemos. Me disculpan porque está haciendo un calor terrible acá.
Entonces, vamos a continuar en el versículo 12, del 12 al 15. Por favor, alguien que lea, estamos en la Reina Valera 1960. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Esta es otra versión. ok, Verso 12, ¿cierto? Andrés. Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó por todos los hombres en aquel en quien todos pecaron, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no era imputado, no habiendo ley. Sigo. Sí, hasta el 15, por favor. Pero reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, mas no como el delito, tal es el don, porque si por el delito de aquel uno murieron muchos, mucha más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo, abundó a muchos. Amén. Esto, Listo, Andrés, gracias. mucho gusto. Ok, la versión que leyó Andrés no es la Reina Valera, no sé qué versión es, pero por lo que puedo ver es una versión de traducción dinámica. A ver, acá hagamos un paréntesis. De las traducciones, porque, o sea, esto como tal no es la Biblia, esto es una traducción, pues obviamente le llamamos Biblia por cuestiones prácticas, pero esto es una traducción. La Biblia fue escrita en otros idiomas originales y en otras lenguas y culturas muy diferentes a las nuestras. Entonces, cuando los que hacen este trabajo de traducir quieren transmitir el conocimiento a nosotros, tienen un inconveniente, que es que nosotros no vemos las cosas como la veían aquellas personas de aquella época en los idiomas originales que fue escrita la Biblia y no entendían las cosas de la misma manera. Es como el tema cultural. Por ejemplo, en la costa caribe colombiana, una expresión puede significar algo que el de esa región lo va a entender muy fácilmente, porque es parte de su cultura, pero de pronto otra persona de otra parte del país no lo va a entender igual, ¿cierto? Porque no es parte de esa cultura, no lo entiende así. Entonces, cuando las personas o los eruditos o los expertos hacen traducciones, tienen dos maneras de hacerlo. Una manera es traducir literalmente y otra manera es traducir el sentido. La Reina Valera es una traducción más o menos literal, o sea que nos transmite ese conocimiento tal cual como se lo escribieron aquellas personas. O sea, entonces para entender la Reina Valera nos toca estudiar su cultura, sus costumbres, sus expresiones, su gastronomía para entender lo que dice ahí literalmente. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice en el original, o más o menos lo original, que Saúl entró a una caverna y se cubrió los pies, ¿cierto? En ese momento llegó el rey David y mientras que Saúl estaba ahí, le cortó el manto pues, de las vestiduras de Saúl. Entonces nosotros decimos, se cubrió los pies, eso no tiene ningún sentido para nosotros, se cubrió, o sea, ¿por qué la Biblia menciona eso? Pero en la cultura de ellos, cubrirse los pies significaba agacharse, y cuando se agacha uno estando allá en el área silvestre, pues cuando va a hacer necesidades. Entonces, aunque literalmente dice se cubrió los pies, el sentido es entró a hacer sus necesidades. Entonces, la traducción literal te dice, Saúl entró a la cueva y se cubrió los pies. Para tú entender eso, tienes que estudiar la cultura de ellos. Eso es lo que hace la traducción literal. La traducción dinámica te ayuda y te evita el trabajo de estudiar la cultura y las costumbres y te lo traduce a un sentido que tú lo puedas entender. Entonces, una traducción dinámica diría, no, Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades. Aun cuando el texto original nunca habla de hacer sus necesidades, sino que habla de entró y se corrió los pies. ¿Cuál es el problema de las traducciones dinámicas? Sí, nos ayudan a entender más lo que estaba pasando, pero el problema de las traducciones dinámicas es que
muchas veces el traductor, con la buena intención de facilitar el texto, introduce ideas preconcebidas, ideas teológicas preconcebidas. Entonces, digamos, si el traductor no cree en la doctrina de la Trinidad, en esos textos difíciles, que es difícil de comprender la deidad de Dios, pues él lo va a interpretar de otra manera, de tal manera que en el texto no quede claro que Jesús es Dios. Un ejemplo. Ese es el problema de las traducciones dinámicas, que nos exponemos a prejuicios teológicos. Aquí en la versión que leyó Andrés, notemos que él dice que en el versículo 12 dice, todos pecaron en Adán, todos pecaron en Adán. Y algo con lo que debía haber iniciado es este texto que vamos a leer, y se lo había dicho en el capítulo anterior, es uno de los textos difíciles de comprender de la Biblia, porque da la impresión, si tú lo lees así a primera vista, así simple, literal, de que todas las personas son culpables porque Adán pecó. O sea, todos son reos de culpa por lo que hizo Adán. Para ser más práctico, es como si a ti te metieran a la cárcel porque hace 3000 años tu abuelito robó un banco. Todo eso uno diría, pues eso no tiene sentido. Y eso es lo que pasa acá. Y no es solamente una mala impresión que viene de la experiencia humana, sino pues que, como hemos estado viendo, y lo que hemos visto sistemáticamente en todos estos capítulos, Dios está juzgando a cada hombre conforme a cómo se comportó, o sea, lo que cada quien se merece. Y ese trato que vemos ahí no es como tan justo, ¿cierto? Es como así que yo soy culpable por lo que hizo Adán, pues, o sea. Y en esto voy a ser muy, muy sincero con ustedes. Al ser esto un pasaje muy difícil, ustedes cuando se metan a internet a mirar estudios de este texto, van a encontrar muchas interpretaciones. Y muchas de esas interpretaciones están relacionadas con las ideas o las bases doctrinales que tenga cada persona. Entonces, por ejemplo, los que tienen un Dios dictador, hay cristianos que tienen un Dios dictador y obviamente no se puede hablar peyorativamente de Dios, pero entonces llaman, no, Dios es soberano, cuando en la práctica es Dios es tirano, es dictador, pero lo llaman soberano, ¿cierto? Hay otros que tienen unas posiciones, bueno, no me voy a salir del tema, en conclusión, cada quien, por la dificultad del texto, pone sus prejuicios a la hora de interpretar este pasaje. Entonces, tengo que ser sincero de que también tengo una forma de entender la Biblia y de entender la vida, y pues es inevitable que yo escape también a la idea de poner ideas preconcebidas para interpretar este texto. Entonces, en esto tengo que ser sincero con ustedes, que es un texto difícil de comprender y es natural que haya muchas interpretaciones y no nos pongamos de acuerdo respecto a lo que quiere decir esto. No significa pues que estemos haciendo mal el ejercicio de interpretar la Biblia, sino que tenemos que ser humanos y humildes y aceptar que hay cosas que tal vez no sean tan claras para nosotros en la Escritura. Algo hay claro en este versículo y ya en este pasaje, perdón, ya lo vamos a ver. Hay otras cosas que son prácticas que no son tan claras. ¿Tienen algo que decir al respecto, por favor, o continuamos? Muy importante pues lo que aclaras acerca de las traducciones, porque a veces uno tiende como a leer, por ejemplo, en un lenguaje actual, en una nueva traducción viviente, para comprender mejor, porque a veces la Reina Valera se hace confusa, sobre todo en esos pasajes. Entonces es importante que tú lo aclares, porque cuando uno está estudiando la palabra, por lo menos en otros estudios que yo he hecho, a uno le recomiendan que estudie esta o la Biblia de las Américas, que también pues tengo entendido que es muy literal a los escritos iniciales. Ok. Pati, ¿esta cuál? ¿La Reina Valera? La Reina Valera y la que mencioné. La de las Américas. Sí. Ah, ya. Sí, también les aprendo mucha atención con eso porque igual pues siempre, yo por ejemplo siempre que me pongo a leer la Biblia, cada noche yo tengo también al ladito el celular que es donde tengo como la aplicación con varias versiones porque hay palabras que uno no comprende. Sí. Entonces sí, es muy importante lo que aclaraste ahí.
Y algo también pues que es muy importante, que creo que Carlos ya lo hablaba en otros momentos, es que no podemos sacar un versículo del contexto. Nosotros tendemos como cristianos como a aferrarnos a un versículo o mezclarlo con el Antiguo Testamento. Si estamos estudiando el Nuevo y a veces se tergiversa totalmente el sentido de lo que verdaderamente quería decir. Entonces es muy valioso porque Carlos nos está explicando el texto tal cual como lo expusieron en ese tiempo. Entonces es valioso eso. Ujú. Sí. Bueno, chicos, gracias. Gracias por sus intervenciones. Entonces, como lo venían diciendo, la Biblia Andrés dice, o la que él nos leyó, dice que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron en Adán. Esta idea que está aquí se llama autoridad federal. La autoridad federal significa que pues todos pagamos los platos rotos por lo que hace nuestro líder, nuestro gobernante, como lo que le pasó a los egipcios. Este concepto indica que, por ejemplo, por la dureza del corazón de Faraón, digamos, los plebeyos de los egipcios pagaron las consecuencias de las plagas. Entonces parece algo injusto a nuestra experiencia o nuestra concepción de lo que es justo o injusto, y entonces los teólogos explican esto con el concepto de autoridad federal. Entonces, lo que ellos dicen es que todos pagamos las consecuencias de lo que hizo Adán, o todos somos culpables por lo que hizo Adán, porque Adán estaba representando a toda la raza humana. Adán estaba, nosotros todos estábamos, por decirlo así, en Adán pecando. Es lo que quiere decir este concepto de autoridad federal. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con ese concepto. Esta versión que nos lee Andrés, pues sí va inclinada hacia ese concepto, que dice pues que todos somos pecados, o sea, todos somos culpables porque Adán pecó. O sea, el pecado de Adán se nos endilga o se nos carga directamente a nosotros. Esto quiere decir, para hacer un caso hipotético, que si tenemos una persona que nunca en su vida hizo nada malo, igual es culpable por lo que hizo Adán. Esto también implica que los bebés que nunca han hecho nada malo porque no tienen conciencia del bien y el mal, también son culpables como si ellos hubieran probado el árbol prohibido allá en el huerto. Y aún más, eso significa que también que el Jesús encarnado, por ende, también sería culpable ya que es linaje o descendiente de David. David, que es descendiente de Abraham, Abraham, que es descendiente de Adán. Entonces vemos que esto trae contradicciones. Cierto, yo no voy con esa línea y eso hay que tenerlo claro. Ahora, no es solamente que mi razón creo que está bien por este análisis filosófico que he hecho y entonces lo interpreto así. No, es que la Biblia en la traducción literal, y ahí vamos a ver, Andrés, la importancia de la traducción literal, si lo leemos, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces mire que la Biblia está diciendo que todos mueren porque todos pecaron. Ya, entonces aquí hay una confusión, aparentemente. Me está diciendo que la muerte entró al mundo porque Adán pecó, pero me está diciendo a la vez que todo el mundo muere porque todo el mundo peca. Entonces parece que le está atribuyendo la muerte a dos cosas a la vez, a la desobediencia de Adán, pero al pecado individual de cada uno. Entonces aquí tenemos como una especie de dilema. Hasta el momento no está claro, ¿cierto? Es normal tener dudas, es normal tener confusiones, por eso es importante estudiar sistemáticamente para entender qué es lo que nos va enseñando la Biblia, y nosotros hemos hecho un buen ejercicio aquí de estudiar sistemáticamente. Entonces, en ese mismo ejercicio y siguiendo esa dinámica, vamos a tener en cuenta dos cosas, que hemos visto que los versículos anteriores o los temas anteriores están muy relacionados con el tema presente. Y el tema presente está muy relacionado con los temas que vienen posteriormente.
Entonces, para ayudarnos a entender bien este versículo sobre todo, porque lo demás que viene es claro, pero este versículo sobre todo. ¿Cómo así todos somos pecadores porque Adán pecó? No entiendo. Es que es confuso. Vamos a seguir la línea de lo que hemos venido enseñando o aprendiendo. Y como estamos viendo, Pablo está tocando el tema de la ley. La ley no es trascendental para determinar quién es justo, quién es injusto para Dios. Ya eso está claro. También hemos visto que hay dos géneros de personas. Unas pues que van de bien en mal, de bien en mejor, cada día creciendo en justicia. Y hay otras que van de mal en peor, ¿cierto? También tenemos otro tema, otra de las conclusiones a las que hemos llegado, que a pesar de que hay dos personas, unas que van creciendo y otras que van para abajo, ustedes me entienden, gloria y otras que van para ira y tormento eterno, a pesar de eso todos han pecado, todos. Entonces vemos que aunque todos somos pecadores, Dios va a hacer una discriminación. Unos que van a ser recompensados y otros que van a ser condenados. Y ya hemos aclarado que los recompensados son esos justos, esos agradecidos, esos humildes que bajan la cabeza. En este caso, toma el regalo de la salvación y los que bajan la cabeza, sí Señor, gracias por el regalo, yo creo, yo lo acepto, gracias Jesús, esos son de la clase de los justos, de los que van de mejor a mucho mejor y van creciendo. Y los que rechazan a esto, no, tras de que llevas una vida de pecado, de desobediencia, te mando los profetas, te mando bondad, te pago con bondad, porque vemos un Dios que es bueno con los injustos, para que te arrepientas. Y aún después de eso te mando mi propio hijo para que muera humillado por ti, para que entiendas cuánto te amo. Y lo levanto entre los muertos y te prometo y hago cuenta que nunca has sido malo conmigo, dice Dios, y te prometo amor y vida eterna. Y aún así lo rechazan. No, usted cada día peor, más vergüenza, más, no, definitivamente lo peor de lo peor de usted, ya con usted no hay nada que hacer. Condenación e ira eterna. Entonces estamos viendo que sí hay una discriminación y que, por lo tanto, la idea de que sencillamente todos estamos con el hacha del cuello por lo que hizo Adán no tiene sentido con todo lo que hemos estudiado sistemáticamente. Y aquí está la evidencia, porque todos pecaron. Entonces, yo analizando acá y viendo el versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, aquí Pablo, y como vemos, mirando los versículos que vienen, parece que está atacando más el tema de la ley y la necesidad de la ley para declarar a alguien culpable o no, para declarar a alguien reo de condenación o no. Entonces la mejor explicación que yo encuentro es que cuando Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, la palabra muerte puede tener tres significados. Uno, la condenación, o sea, la segunda muerte, la condenación eterna, la ira del castigo del que había hablado Pablo en el capítulo 2 de Romanos, ¿cierto? Lo que hemos visto. Dos, se puede referir a la muerte física, la primera muerte. Y tres, se puede referir a la condición degenerada, corrupta o de envejecimiento a la que estamos sometidos todos los hombres. Entonces, la primera que es de la muerte eterna tiene mucho sentido porque es lo que ha venido hablando Pablo. La salvación o la condenación. Tiene mucho sentido porque en los siguientes versículos Pablo va a hablar pues de la vida eterna, de la justificación al final.
entonces tiene más sentido, más peso en el texto de que aquí muerte se refiere a esa vida eterna, justificación al final de los tiempos o en el juicio final. Si se refiriera a la muerte física, tendríamos un problema. Bebés, entonces, los bebés, ¿cuándo pecaron los bebés? Para decir que los bebés mueren, porque sabemos que los bebés mueren, o sea, son susceptibles a la muerte. Y aquí dice que la muerte entró porque todos pecaron, ¿cierto? Entonces, es una contradicción. Si se refiere a la muerte física, tenemos un problema con el tema de los bebés, tenemos un problema con la muerte de Cristo. Jesús mismo pues se sujetó bueno, aunque claro que la Biblia dice que Jesús asumió las consecuencias del pecado, pero sin pecado. Bueno, Cristo no es un problema. Ahora, también tenemos el contraste. Si se refiere a la muerte física, entonces cuando somos justificados, aquí pues siguiendo los siguientes versículos, los que vienen más adelante, que hablan de que por Adán entró la muerte física y por Jesús entró la vida eterna, entonces pues toda persona que se arrepintiera automáticamente quedaría inmune a la muerte física, si el texto se estuviera refiriendo en este versículo 12 a la muerte física. Y vemos que eso no es así. Los cristianos somos tan mortales a pesar de que estamos reservados para vida eterna. Entonces la muerte física aquí no tiene mucho sentido. El otro concepto de muerte, que era la degeneración, o sea, esta condición de irnos envejeciendo, pues también tiene el mismo problema que la segunda idea de muerte, que es la primera muerte, pues la muerte de este cuerpo, tampoco tiene sentido. Entonces la mejor explicación que encuentro es que cuando Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, esa muerte se refiere a condenación, o sea, la segunda muerte, el ser reo de culpa, de ira eterna de Dios. Y se refiere a que por el pecado de Adán, antes de Adán, no existía de manera concreta el concepto de pecado y de condena. Ese pecado empieza, o esa realidad existía como una idea, pero hasta el momento nadie había pecado y nadie estaba pagando los precios de un pecado. Existía como una idea solamente. Con Adán entra, o sea, viene a la existencia esa realidad. Y esa realidad de condenación, siendo Adán el primero, de ahí para adelante todos los que pecan tienen que vivir esa realidad, porque Dios no puede jugar con las reglas, con dos reglas diferentes, con uno, y con los que siguen de ahí para adelante, Dios no puede jugar con esa regla. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras, para ser más concreto, y le pido, si tienen que revisar este audio varias veces, lo hagan. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Adán fue el primero en pecar, o sea, él fue el primero, él fue el ejemplo, pues, él fue el pionero de la experiencia de qué le pasa al que desobedece. Y de ahí para adelante, todos los que desobedecieron van a sufrir ninguna experiencia diferente, sino la misma, por cuanto todos pecaron. Entonces la gente se condena o sufre la ira de Dios por pecar, no porque Adán pecó, sino por pecar. Y no sufre otra diferente a la que Adán, porque Adán fue el primero. Ya. Lo que nos está diciendo Pablo es, Adán fue el primerito que nos mostró el ejemplo de qué le pasa al que peca, al que está en desobediencia con Dios, y por lo tanto, de aquí en adelante, todo el que peque le va a pasar lo mismo. Entonces, por eso todo el mundo se muere, porque todo peca, o sea, no va a haber ninguna excepción. Adán fue el primer ejemplo, para que me entiendan. Adán es esa referencia de qué le pasa al que desobedece a Dios. Y en ese sentido, todos van a morir porque todos están pecando o pecan o han pecado. Y estamos hablando de la muerte que condenación eterna, o sea, la segunda muerte.
para que no nos confundamos, porque los bebés no van a sufrir esta condenación, a pesar de que sí sufren la muerte física. Aquí no está hablando de la muerte física. ¿Estamos claros hasta aquí? Es difícil, yo les dije, esta parte es difícil, sobre todo porque estamos llenos de muchos prejuicios. Yo trato de hacer mi mejor esfuerzo aquí y siguiendo lo que hemos estudiado sistemáticamente. ¿Tenemos dudas, preguntas, Carlos. comentarios? Dime. Carlos, mira, estoy leyendo ahorita que Tatiana habló de la versión Biblia latinoamericana. Quiero leer ese versículo 12 en esta versión. Ok, Me dices perfecto. qué te parece. Dice, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. O sea, que a ti te parece que es más claro. Sí, es más claro, es más Sí, claro. porque dice, y por el pecado la muerte, después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Sí, me parece la verdad que es más clara esta versión. Exacto, mira, entonces Adán lo que hizo fue establecer un precedente. Él fue el primero en pecar. Entonces, de ahí para adelante, como ya está el primer ejemplo, Dios de ahí para adelante a todos los que pecan no les va a dar un premio diferente, la muerte. ¿Qué vimos en los versículos anteriores? La Porque paga igual del nosotros pecado pecamos. Exacto, o sea, es exactamente. por nosotros mismos, no por lo que tú dices, es por el precedente de Adán, pero es porque nosotros pecamos. Aquí dice claro, ya que todos pecaban. Exactamente. Entonces, habiendo sido Dios claro con Adán de que si pecaba moriría, o sea, sufriría la condenación o el rechazo, ningún destino diferente nos puede llegar a pasar a todos los que pequemos. Si todos pecamos, todos vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque ahí está el claro ejemplo de Abraham. ¿Ya? Entonces, no es solamente que Abraham sea un mero ejemplo, es que Dios no puede poner una regla clara y entonces cambiarla con Tatiana, con Carlos, con Andrés o con Ana. No puede, tiene que aplicar las mismas reglas a todos. Al ser Adán el primero en hacerlo, él introduce la experiencia o la realidad, porque antes de Adán no existía de manera concreta, existía de manera abstracta la idea de pecado y condenación. Al ser él el primero en introducir esta idea o esta realidad del que la hace la paga, de ahí para adelante no puede haber ningún destino diferente para que peque. Carlos, no puede haber otra regla. Eso es lo que quiero que me entiendan. No puede haber otra regla. En ese sentido, se refiere que como Adán introdujo el pecado en el mundo, pues de ahí en adelante todo el que peca, sí, escucho. Referente a lo que decís, tiene mucho sentido en cuanto podíamos hacerlo como un paralelo. Es como si Adán abriera una puerta al pecado y de ahí para allá se sienta ese precedente como el que peca tiene un premio, entre comillas, la muerte. Exacto. El paralelo es con Jesús, que también sienta un precedente con su muerte, trayendo ya una justificación. Ambos requieren de una decisión. Entró un pecado al mundo a causa de Adán y usted decide pecar y eso conlleva a muerte. Una muerte, estamos hablando de una condenación eterna. Porque si fuera algo físico, entonces lo que hizo Jesús en la cruz, usted no tendría que hacer nada para ser justo, sino que como él ya murió, entonces todos entonces pagamos por eso, entonces somos salvos. Entonces tiene mucho sentido en el que sea algo más de condenación eterno, de que un pecado que si entró por una puerta que abrió el cabezón de Adán, entonces todo el que peque tiene una muerte segura, hablando de una condenación eterna, y lo que hizo Jesús en la cruz también tiene algo, una puerta que se abre, una puerta de gracia, pero también toca aceptarlo, decidir pues como aceptar esa justificación. Entonces sí tiene mucho sentido con la condenación eterna, refiriéndose a la muerte. Oscar, te adelantaste, pero sí. Más adelante íbamos a ver esa parte del contraste de lo que hace Adán y lo que hace Jesús, y va por esa línea que tú estás diciendo. Ya.
pero aclaro, así como Adán sentó el precedente, ¿qué le pasa al que desobedece? Y por lo tanto todos mueren al pecar, o sea, todos mueren porque todos pecan, porque ya hay un antecedente pues, que ancla a Dios a pagar a todos con la misma moneda, sea condenación. Luego viene Jesús y sienta otro precedente, el que obedece a Dios, el que es propicio a Dios, porque Jesús, al obedecer a Dios, cuando todo le decía no obedezcas a Dios, Jesús fue propicio a Dios y por eso Dios también lo levantó a él por gracia. Suena paradójico, Dios también levantó a Jesús por gracia. De igual manera, Jesús senta un precedente para aquel que sea propicio a Dios, también Dios nos va a levantar por gracia. Eso está más adelante. Y aclara y refuerza la idea que ya Oscar muy bien expuso, de que aquí no está diciendo que todos somos pecadores o todos somos culpables de lo que hizo Adán, sino que todos somos reos de muertes o de condenación al pecar, porque Adán dejó ese precedente del que el que la hace, la paga. Siendo Dios un Dios justo, no va a aplicar otra regla diferente a la que le aplicó a Abraham. Entonces, vamos al versículo 13. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna otra comentario? Ok, continuamos. Vemos el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto quiere decir, cuando habla aquí ley, se refiere a la ley de Moisés, a esa ley explícita: no robarás, no levantarás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, no tendrás ídolos delante de mí, la que ya conocemos. Antes de eso, seguía habiendo pecado, o sea, culpa, desobediencia, malas acciones. Pero sin una ley no se puede inculpar. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hagamos un salto acá. Vámonos, en el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, Dios pone la ley, no robes, no mates, no esto, para hacer evidente, para que golpee nuestro razonamiento de que estamos haciendo lo malo, aun cuando sabemos y tenemos la experiencia de que estamos haciendo lo malo. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo en el versículo 13, pues de que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces Dios con esos pueblos que nunca escucharon de la ley de Moisés, no matarás, no robarás, Dios no podía enviarles un profeta pues que les dijera, hey, han faltado al pacto, a la ley, arrepiéntanse. No se podía. ¿Ya? Entonces Dios puso la ley es para guiarnos a esa constricción, a ese dolor por el pecado. Y de esa manera, pues, con esa tristeza o esa conciencia de que hemos pecado, esa exhortación, pues ahí sí venga como bálsamo refrescante el perdón por gracia. Eso lo vimos en el versículo 20, o sea, nos tenemos que adelantar para comprender eso, y lo vamos a ver más adelante en el versículo, si no estoy mal, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, si mal no recuerdo, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la función de la ley? Despertar en nosotros ese sentimiento de que de que hemos faltado a la voluntad de Dios para llevarnos a recibir como algo agradable, como algo sublime, valioso, la gracia de Dios, el perdón. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo es, todos son pecadores y todos se merecen la muerte porque Adán dejó ese precedente. Y Adán es figura, o sea, una imagen paralela de otro que iba a venir, que era Jesús. Y aquí hay dos símbolos, dos figuras. Eso es lo que dice el versículo 14. Y pasa Pablo a explicar en qué sentido Adán es
una figura o un símbolo que contrasta con el de Jesús. Y el versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, sino porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que uno solo hizo que cayeran muchos. O sea, por uno fueron culpables muchos. Ya lo vimos, ¿en qué sentido? No que ellos son culpables por lo que él hizo, sino que gracias a que él puso ese ejemplo, ellos van a pagar las consecuencias de su propio pecado. Pero en cambio en Jesús no pasa eso. En Jesús, esos muchos van a disfrutar de una justicia que no fue propia, sino que fue una justicia de un tercero. Entonces vean la diferencia. Mientras que con su culpa sí afectó a otros y esos otros tuvieron que pagar su propio pecado, en este otro, que es Jesús, nosotros no tuvimos que hacer nuestra propia justicia, sino que uno nos eximió de eso. Entonces, si bien hubo un trato injusto, por decirlo así, en el sentido pues de que pagamos las consecuencias de lo que hizo alguien y nacimos expuestos a esa consecuencia, también de esa misma manera es aún más ganancia de que a nosotros nos van a recompensar por algo que no hicimos. Nosotros vamos a ser considerados justos a pesar de que nunca fuimos fieles a Dios como lo fue Jesucristo en la cruz. Entonces sí ven la ganancia que hay ahí, o sea, sí ven que aunque aparentemente en este plan de Dios hay una injusticia, en realidad salimos ganando, porque así como no hicimos o no fuimos responsables de exponernos a la situación a la que Adán nos expuso, tampoco tuvimos que pagar la carga que tuvo que pagar Jesús. Entonces, ninguno de nosotros aquí fue fiel y justo hasta la muerte, ninguno fue 100% sin falla ante la tentación, delante de los ojos de Dios, como lo fue Jesús. Y sin embargo, vamos a disfrutar de la misma recompensa que Jesús, a pesar de que no hicimos la misma reparación que hizo Jesús. Entonces, eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Perdimos algo con Adán, pero ganamos algo aún mucho más valioso con Jesús. O sea, fue demasiada ganancia. ¿Tenemos esto claro hasta acá? Escucho comentarios. Sí, todo claro. Exacto. Entonces, para resumir, listo. Usted no hizo un daño o una desobediencia como la que hizo Adán, que dice en el versículo 14 que morimos a pesar de que nunca pecamos como Adán, que tenía todas las comodidades y se le dijo claramente qué es lo que no tenía, claramente qué es lo que no tenía que hacer. Sin embargo, pecó, la falló. En cambio, nosotros nacimos en un mundo que nos enseñó que robar era malo, que nos enseñó que fornicar era bueno, que nos enseñó que mentir y robar era tener una mejor calidad de vida. O sea, nuestras reglas o nuestra condición no era como la de Adán. Y sin embargo, se nos midió igual como, o sea, se nos midió nuestro pecado igual como se lo midieron a Adán, que la tenía toda clara y tenía todas las comodidades, pecó. Y a nosotros nos están tratando igual a pesar de que no la teníamos tan clara y no teníamos todas las comodidades. Entonces es la aparente injusticia. Pero entonces dice, esa es la aparente injusticia que está mostrando Pablo en el versículo 13 y 14, que dice que esa muerte, o sea, esa condenación le cayó incluso a aquellos que no pecaron como a Adán. Pero dice el versículo 15 Pablo, entonces pasa Pablo a defender a Dios. Listo, ustedes no la embarraron o no se equivocaron tan feo como lo hizo Adán, pero tampoco tuvieron que pagar la prueba que pagó Jesús. Entonces unas por otras salieron ganadores. Ya salieron ganadores.
Y dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, Pablo está extendiendo esta idea. Está claro, ¿cierto? De que no tuvimos las mismas garantías que Adán y sin embargo se nos pagó con la misma paga que le pagaron a Adán cuando él pecó. Cuando nosotros pecamos, se nos pagó con la misma que Adán la pecó. Listo, parece una injusticia. Pero también se nos pagó, ¿cierto? Con la misma paga que le pagaron a Jesús, a pesar de que nuestra prueba no fue tan grande como la de Jesús. A nosotros se nos exigió simplemente creer. A Jesús se le exigió creer y obedecer sin fallar. Nosotros fallamos a pesar de que creemos. Entonces, en ese sentido, la gracia de Dios a través de Cristo es mucho más justa y benévola, o un trato más justo, que la condenación que causó el pecado de uno solo, Adán, con nosotros. Es más justo. Salimos ganadores con Jesús. No hay comparación entre el maltrato que recibimos en Adán con el buen trato que recibimos en Cristo Jesús. Vamos en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este versículo es otra clave, otra cosa que aclara bastante el versículo 12. ¿Qué está diciendo Pablo? Por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, o sea, obedientes. Y esto para muchos refuerza la idea de que si ve que Adán pecó por todos nosotros, nosotros somos pecadores porque, o sea, nosotros somos culpables por lo que hizo Adán. Pero entonces haciendo el contraste tampoco tendría sentido, o sea, tampoco tendría sentido decir que entonces nosotros somos santos en manera absoluta porque Jesús fue santo de una manera absoluta, porque eso no es real. Y también contradice lo que ya hemos visto. Entonces, siendo la misma línea, la mejor explicación que yo le encuentro a esto es, ¿en qué sentido Adán nos constituye a nosotros pecadores? Estamos viendo que aquí se está tratando el tema de que las personas pecan o hacen lo malo, aun cuando no hay manera de decir que están haciendo lo malo porque no conocen ninguna ley, ¿cierto? ¿Qué pasa? Voy a ser práctico. Imagínense que yo tengo un molde, con ese molde hago una figura, digamos, una dona. Y esta dona, este molde, la primera dona que yo hice, cuando la metí al agua, se hundió porque se le filtraba el agua, ¿cierto? Entonces, si yo me encuentro 200 donas en tierra, yo puedo decir, todas esas donas tienen problemas con el agua. Lo puedo decir aun cuando no haya metido ninguna dona en el agua, porque todas las donas provienen de la cual ya conozco cuál es su problema. El problema es que tiene filtraciones y se le mete en el agua por lógica. Todas las demás donas, todas las demás tienen el mismo problema, aun cuando nunca, escúchame bien, aun cuando nunca yo las haya introducido en el agua. Es una cuestión que en filosofía se llama epistemológica, o sea,
de conocimiento. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo acá es que debido a que Adán, del cual provienen todos los, Dios pudo conocer que tiene un problema o tiene una cualidad más bien. Esa cualidad es conocer el bien y el mal. De ahí para adelante, aunque ninguno de nosotros haya estado frente al árbol de la vida en perfecta condición de bienestar, como para decir, no es que me intentaba robar porque tenía hambre, no, sin excusa para pecar, aún así, aunque nunca hayamos conocido a Dios cara a cara, somos iguales a Adán porque todos venimos del mismo molde. Entonces Adán demostró que yo no mato a otro ser humano por un instinto como lo hace un león. Yo lo hago por una decisión libre de obedecer y que depende absolutamente de mí. ¿Por qué? Porque yo soy descendencia de Adán. Entonces Dios me puede juzgar a mí por mi pecado, como si yo hubiera estado frente al árbol de la vida, por la simple y sencilla razón de que soy descendiente de aquel que estuvo frente al árbol de la vida y sin embargo decidió desobedecer. Entonces, en este sentido, así como yo, aunque yo nunca haya metido una de esas donas en el agua, puedo decir que tiene problemas de filtraciones de agua porque es descendiente de la primera original. Esa dona que viene de esta no puede tener otro comportamiento diferente. Entonces Dios no necesita poner a cada ser humano frente al árbol de la vida con vida eterna y decirle no comerás de ese árbol y que venga una serpiente a tentarlo, para hacer un juicio como el que le hizo a Adán, para tratarnos de la misma manera que trató a Adán. Dios no necesita eso. ¿Por qué? Porque todos somos descendientes de Adán, entonces estamos hechos de la misma madera. Entonces, de esa manera, cuando yo mato a otro ser humano, Dios puede decir, no fue por instinto, no fue por ignorancia, por coerción, no fue sin responsabilidad, no, fue con responsabilidad porque este es descendiente de aquel que tuvo el mismo problema cuando estaba en perfección. Y como estaba en perfección, es culpable por faltar a esta perfección. Y este que está acá es culpable de lo mismo, aunque no tuviera la misma perfección. Porque si este hubiera pecado frente al árbol de la vida, ya en el Edén, hubiera sido lo mismo, porque es proveniente de esto. En conclusión, no es que Adán nos haga culpable a todos de lo que él hizo, sino que Adán le permite a Dios de manera justa tratarnos a todos por lo que tratarnos a todos por nuestro pecado, o sea, pagarnos con muerte por nuestra desobediencia, como si de la misma manera que Dios lo trató a él, a pesar de que no estamos en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque somos descendientes de él, entonces Dios no necesita hacer el mismo experimento para llegar a la misma conclusión. Este desobedeció simplemente por rebeldía. Espero haber sido claro con esta parte. Y en este mismo sentido, entonces, y siguiendo la línea de lo que veníamos diciendo, así como nosotros vamos a ser juzgados igual de lo que fue Adán, a pesar de que no estábamos en las mismas condiciones, dice el versículo 19, reforzando la idea, que vamos a ser tratados justos como fue tratado Jesús, a pesar de que no fuimos obedientes de la misma manera que Jesús. Ya, ¿sí ven? Entonces dice Pablo, el versículo 20, pues, en fin, la ley no es necesaria, la ley no determina quién vive o quién muere. Versículo 20. Sencillamente la ley es introducida para permitirle a Dios exhortarnos por nuestro pecado y hacer evidente su gracia hacia nosotros. Y dice el 21, para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si no hubiera una ley que hubiera dicho no robes, no mates, no mientas, no seas envidiosos, no hagas esto y lo otro, esa venida de Cristo a morir por nosotros, a mostrarnos su gran amor, no hubiera tenido sentido.
si nosotros primero no nos hubiéramos sentido culpables. Por eso en la Biblia, en las enseñanzas de los apóstoles, recalcan mucho el primero sentir compunción, me disculpan si es así la palabra, compunción por el pecado, o sea, dolor por el pecado. Eso es lo que hace la ley, causar esa conciencia de la desobediencia, de lo que hemos faltado, para que ahí sí pueda entrar la gracia de Jesucristo. Para terminar y para concluir, vemos que hay cosas difíciles de entender ahí. Un gran daño y nos puso a todos en una condición problemática, pero otro hombre también nos hizo un gran bien y nos puso en una condición benéfica. Pero en esta ecuación sigue entrando la responsabilidad individual y autónoma de cada uno. Porque si vamos a decir que todos son culpables porque Adán, lo que hizo Adán, también tenemos que aplicar la misma lógica, decir que todos son justos por lo que hizo Jesús, y no es así. Adán lo que hizo fue poner el juicio, eso está en el versículo 18, Adán lo que hizo fue inventarse o establecer el mismo juicio para todos los pecadores, y Jesús lo que hizo fue hacer establecer la misma recompensa para todos los arrepentidos, para todos los que aceptan y reciban, lo que ya vimos en el versículo 5, en el capítulo 5 del 6 al 12, que es pues entender ese amor de Dios y abrazar la promesa de la vida eterna. No hay aquí un universalismo en el sentido pues de que todos fueron condenados en Adán, y ni mucho menos pues que todos van a ser recompensados en Jesús. No, esto es condicional y es individual y es justo y es sin discriminación, y Dios no hace excepción de personas. ¿Estamos claros hasta aquí? Escucho comentarios, preguntas, quejas. Todo muy bien. Sí, todo bien. Sí, la verdad lamento mucho el monólogo, pero es que es complejo este pasaje, es muy complejo. No, Es así uno está de muy los... bien, Carlos, porque yo creo que trataste de hacerte entender lo mejor posible. Sí, la verdad hay cositas complicaditas, pero hay que leer y hay que releer y tratar de entender. Yo creo que es de leer Claro. mucho conciencia. Bueno, aquí yo también adquiero experiencia para más adelante cuando tenga que volver a enseñar este pasaje. Les agradezco entonces su tiempo, su paciencia, sus aportes, y seguiremos más adelante. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, que tengan buenas noches y hasta la próxima. Bendiciones. Carlos, bendiciones. Igual muchísimas gracias a ti por tu tiempo y feliz noche para todos. Dios les bendiga a todos. Amén. Muchas gracias. Dios les Hasta bendiga, luego. muchas gracias. Descanse. Hasta luego. Amén. Bien. Chao. Chao.